Buenos días, doctora. Vamos a dar inicio a la exposición de trastorno de trance y posesión. Este es un fenómeno el cual se ha dado en los últimos años debido a un renacimiento de ciertas manifestaciones eh, religioso-culturales, ¿no? Debido a estos movimientos hay un retorno de la religión y, bueno, la relación entre religión y curación, ¿no? Ahora, en este contexto se ha aparecido lo que es el fenómeno, ¿no?, de posesión. Este es un fenómeno en el cual la persona es poseída por ciertas deidades, entidades demoníacas, seres o algunos espíritus. Entonces, debido a estas condiciones, ¿no? Primero que el mundo es más moderno, facilita la diseminación de todo este tipo de culturas, ¿no? Creencias, etcétera. Se ha dado cierta práctica bueno, ciertas prácticas culturales y aparentemente este tipo de trance o posesión no es explicado explícitamente, ¿no?, por la comunidad científica, a lo que la psiquiatría ha considerado como un fenómeno de trastorno psicopatológico, el cual denomina el trastorno disociativo de trance o posesión, ¿no? Y posesión. Em, para tener un diagnóstico de este tipo, primero tiene que ser, pues, la característica esencial debe ser involuntario, ¿no? Un trastorno no es deseado por el paciente. El individuo no lo acepta como tal y aparte tiene una repercusión, ¿no? Clínicamente es significativo, hay un deterioro a nivel personal, social, familiar, conyugal, etcétera, ¿no? Entonces, juntando estas condiciones, bueno, se puede dar un diagnóstico de este tipo de trastorno disociativo. Aparte hay otras definiciones como la amnesia poshipnótica, ¿no? Esta es una amnesia en la cual se va a dar en los eventos, ¿no?, en el cual el paciente va a estar poseído. El paciente no recuerda qué ha hecho, qué ha dicho, cómo se ha comportado o ya, pues, los eventos durante ese periodo se olvida, es como si no hubiera pasado, ¿no? Ahora, el trastorno disociativo de trance o de posesión, este produce una alteración de conciencia, ¿no? Como se dice coloquialmente, la persona no está en sus cinco sentidos, ¿no? Toma posesión una entidad diabólica, ¿no? Divina, y el paciente pues hace cosas que después no recuerda, ¿no? Dentro de estas puede ser, por ejemplo, realizar grafías, ¿no? Escrituras, dibujos, garabatos, y bueno, esto se denomina lo que es la escritura automática. Ahora, el estado de hipnosis va a provocar, bueno, un estado disociativo, ¿no?, de la conciencia, que se denomina trance. Este puede ser un trance profundo, moderado o leve, ¿no? Y ahora lo que es la posesión bueno, no es, pues, no necesariamente es patológica y puede acontecer en ciertos marcos no religiosos, en ciertos actos. Ahora, la relajación, este es un proceso terapéutico en el cual el paciente se encuentra como dormido, ¿no? No tiene ninguna tensión muscular, no tiene ninguna contracción, es como si simplemente se dejara caer, ¿no? Ahora, la sugestión poshipnótica es cuando el paciente está dormido y le dan ciertas órdenes, ¿no? Ciertas ideas mientras está en ese estado de trance y ya, pues, bueno, le dan ciertas indicaciones, ¿no? Ahora, el trance, este es un estado que va a estar caracterizado por una alteración de la conciencia y una atención focalizada. Este es un estado que va a ser propio de la hipnosis y de los estados disociativos. Un trastorno disociativo implica una ruptura, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es disociar, ¿no? Entre ciertos procesos de memoria, identidad, percepción y conciencia. No hay una secuencia, no hay una lógica, no están en un grupo, simplemente cada uno por su. Entonces, el trastorno de trance y posesión es un tipo de trastorno mental clasificado como un subtipo de trastorno disociativo de conversión. Bueno, estos trastornos disociativos implican una ruptura, ¿no?, como acabamos de mencionar. Es decir, produce una falta de continuidad entre lo que uno piensa, hace y es. Ya. Dentro de estos, debemos diferenciar ciertos tipos de estado que pueden producir, ¿no?, el trance y la posesión. Primero, diferenciar entre ambos es que el estado de trance, la actividad que desarrolla del individuo no es compleja, ¿no? El estado de posesión aparecen una o más entidades distintas y son, pues, se intercambian, ¿no? Toma posesión una detrás de otra, etcétera.
Estas identidades además presentan movimientos, recuerdos y actitudes características. Mientras que en el estado de trance la pérdida de la identidad habitual eh, se produce, no se asocia a la aparición de identidades alternativas, ¿no? Es un estado focalizado. Ahora, estos estados de trance en la cultura, es importante tener en cuenta que el trastorno de trance y posesión no se produce de forma voluntaria y se enmarca en el contexto cultural y religioso de la persona. Ya, esto no quiere decir que los estados no patológicos mencionados no puedan implicar en ocasiones síntomas propios de este trastorno e incluso configurarse en su totalidad como un trastorno. ¿Ya? Estos estados voluntarios y no patológicos, además, no causan malestar. Suponen la mayoría de los estados de trance y posesión que debemos encontrar en diferentes culturas. Sin embargo, instintos, el trastorno de trance y posesión, insistimos que el trastorno de trance y posesión es involuntario y causa un malestar. Ahora, ¿qué va a causar este tipo de trastorno disociativo? Suele ser ciertas experiencias traumáticas, ¿no? Generalmente sean personas que han sufrido muchos abusos, ¿no? Maltrato, personas que desde pequeños han visto, pues, disfunciones familiares, conflictos, bueno, dificultades esto va a generar dificultades en relaciones interpersonales y por ende los es susceptible a tener a padecer este trastorno, ¿no? Para hacer un diagnóstico, primero el paciente debe descartarse cualquier trastorno de origen neurológico, ¿no? Ya sea por tumores, epilepsias y el consumo de ciertas sustancias psicoactivas, ¿no? Que puedan tal vez confundirse con este tipo de trastorno. Ahora, ¿cuál va a ser la sintomatología que estos pacientes se va a presentar? Primero, la pérdida temporal de sentido de identidad. Esa persona no dice, pues soy fulano de tal, me comporto así, nada, sino se comporta de acuerdo a la entidad que tiene, ¿no? Por el cual está poseída. Va a haber una limitación de la atención y la conciencia, ¿no? Se va a manifestar con un lenguaje raro, ilógico, no se va a entender lo que hace, actúa, ¿no? Cómo piensa. Ya pues se manifiesta también un conjunto de movimientos y posturas que no son propias de la persona, ¿no? Es como que esto sea en el trastorno, en el... Ahora, el tratamiento que se va a dar a estos pacientes es un tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico, ¿no? Dependiendo en qué estado esté, pues, de posesión de trance. Generalmente, este tratamiento no va a ser curativo. Estas personas no llegan a curar, a remitir al 100%. Generalmente es pues como algo en el cual es como darle una medicina, ¿no? Un calmante que ya por el momento sí está bien, pero después puede volver a tener este tipo de episodios. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Que es importante establecer diagnósticos de comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Ver sus antecedentes de la persona, cómo ha sido su vida, ¿no? En infancia, adolescencia, intrafamiliar, si ha habido agresiones sexuales, ¿no? Lo que sugiere una sociedad precaria, ¿no? Y violenta que va a influir en el medio de la persona y generando pues este tipo de trastornos, ¿no? Y ya, estar en ciertos grupos en los cuales se practique el exorcismo va a reforzar los síntomas psiquiátricos. El exorcismo puede ayudar en casos leves, pero en casos graves agudiza y bueno, los créditos.